que el 99% de las muertes que estamos teniendo ahorita del COVID-19 por el variante Delta son en personas que no están vacunadas. Did you get vaccinated? No. Hoy dice estar arrepentida por no haberse vacunado y afirma que no lo hizo por miedo. I felt like I was dying. I couldn't do nothing for myself. I was wished on my worst enemy. It's horrible. Estamos viendo un aumento en el número de casos positivos. También estamos viendo un aumento entre las personas no vacunadas. Y dentro de las áreas donde las tasas de vacunación son las más bajas. Déjeme decirle que esta pandemia se ha transformado a la pandemia de los no vacunados. No me he vacunado. ¿Por qué? Porque me siento bien. Me siento bien, no creo que necesite eso. La circulación que todavía a la fecha no es predominante, pero ya está cerca de ser comunitaria. Lo que ha sucedido realmente es una situación muy triste. Se ha podido controlar perfectamente bien. Yo la he catalogado como una bomba epidemiológica porque hubo que aislar 1.000 personas, cerrar en su momento 5 colegios, actuó la justicia federal. Y el señor que murió, desgraciadamente, hizo todo lo que no se debía hacer. En la medida que afecte a las personas que están vacunadas, hacen cuadros leves. Estas 2 personas que fallecieron, ninguna de las 2 estaba vacunada. Si bien es cierto, la variante Delta es mucho más contagiosa que todas las otras variantes, pero no aumenta el porcentaje de mortalidad. Digamos, puede haber más muerte en la medida que haya más casos, pero más o menos se mantiene la misma mortalidad que la variante Manaus, por ejemplo, que es la que venimos manejando hasta este momento. No tenemos un predominio de Delta por el momento, pero también, sabemos que la transmisibilidad, el RT que le llamamos, es mucho más alto en la variante Delta. Tampoco sabemos cómo se va a comportar la variante Delta en esta competencia que tiene con las otras variantes, por ejemplo, predominio en Manaus, que nosotros tenemos el 71% de Manaus en nuestra provincia, con un alto porcentaje de vacunación. Entonces, si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia, es poder analizar el escenario epidemiológico con todas las variables posibles. Hoy ya es hace 10 semanas que consecutivamente se viene en descenso el número de casos, sin embargo seguimos con un alto número de 1.800 casos diarios, es decir, sigue habiendo una alta circulación viral, por eso es tan importante seguir sosteniendo las medidas de prevención. El barbijo vino para quedarse por un tiempo, la ventilación de los ambientes, vacunarnos con al menos una dosis y si nos turnan para las segundas dosis, asistir a ese turno para completar esquemas, que esos son los caminos a seguir transitando. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Si recuerdan, hace un par de programas, atrás un par de semanas, como bien se dijo desde el Gobierno Nacional, agosto iba a ser el mes de las segundas dosis. Bueno, estamos a día 25 y ese número importa y mucho. Importa y mucho porque si bien vienen bajando mucho la cantidad de casos de una manera sostenida, hay poca ocupación de camas críticas en este momento. Después de todos esos indicadores positivos, llegó la variante Delta. Hoy en Argentina en total hay poco más de 200 casos de variante Delta identificados. Unos 180 tienen un nexo concreto, ya sea por haber viajado o por haber estado en contacto con viajeros. Y unos 60 casos corresponden, de esos 260 casos corresponden a nuestra provincia de Córdoba. Incluso los 2 primeros muertos por estar infectados con esa variante también corresponden a nuestra provincia. También esta semana conocimos el número que vamos a tratar de desglosar un poquito qué nos dice hoy de los 500.000 contagios en nuestra provincia. Quizá por una propensión a analizar números redondos, vamos a tratar de ver o tratar de analizar qué nos deja ese número. En eso también se juega la geopolítica de las vacunas, podríamos decir. Países que tienen una gran cantidad de ciudadanos vacunados, que ya no saben qué hacer, por decirlo de alguna manera, con las vacunas, y otros, por ejemplo, en África, que no tienen ni siquiera el 2% de la población vacunada. Algo que también complica una estrategia para, si se quiere, derrotar la pandemia mundialmente.
Tenemos invitados de lujo, tenemos conexiones por Zoom. Vamos a saludar a Miriam Campos de La Mañana, a Dani Migani de la CCRT y Nati Lazzarini de La Voz. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un poquito en ese panorama que planteaba y en esta idea de también el gobierno nacional, o de los gobiernos en general, de tener que cambiar un poco el humor social. Sabemos lo que se juega este año, tener que cambiar el humor social, ir hacia más aperturas, pero también te llega una variante como esta que empieza a notarse más progresivamente. ¿Qué panorama ves, Miriam? Bueno, definitivamente la variante, digamos, ya la tenemos acá. Tenemos 202 casos en Argentina, de los cuales 61 están acá en Córdoba. Y creo que en la situación que hay, lo más complicado serían los que no tienen nexo epidemiológico. Eso es importante tenerlo en cuenta justamente porque si no tenemos marcado el nexo epidemiológico, digamos, de estos casos, va a pasar lo que se estaba, digamos, especulando estos días, que es la circulación comunitaria de la variante Delta. Que ya está, por lo menos ya casi se admiten, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, ayer el ministro bonaerense Daniel Kepler, digamos, comunicó que había un caso que no tenía nexo. Hay 7, aparte de ese caso, hay 7 en Cava, digamos. Y acá en Córdoba tenemos el caso particular de lo que ocurrió en Dianfunes, digamos, son en total 13 casos, son 12 casos y hay uno que está en estudio. De esos 13 casos, la mayoría, digamos, todos en realidad están relacionados al caso de la médica, que es la que no se sabe de dónde se contagió. Entonces ese caso no tiene nexo epidemiológico. Ahí volvemos, miren, pero también quiero pimponer un poco con la mesa para ver panorama, digamos, se está hablando de aperturas. Sí, yo seguiría un poco en línea con lo que decía ella. Hasta hace 20 días, recuerdo, y Nati, vos hablado con la gente de Consorcio País, y ellos tenían una esperanza. La esperanza era que Delta se comportara como se comportó la variante británica en Latinoamérica. La variante británica en su momento fue preponderante en Europa, nunca llegó a serlo en Latinoamérica. Siempre mandó Manaos, Andina y después la británica. Tenían esa esperanza. Lo que está ocurriendo en Brasil les tumbó la esperanza. 80% de los testeos... Río de Janeiro tiene más del 50% ya de variante Delta. San Pablo también. San Pablo más o menos lo mismo. Algunas regiones del norte igual. Si vemos el tape de inicio, decía Barbas, todavía tenemos la esperanza de que no desplace la Delta a las variantes locales, ¿no? Claro, la competencia, lo que decía Dani, la competencia biológica entre variantes es uno de los factores casi más importantes y más decisivos en el que Córdoba hoy se puede llegar a agarrar una especie de esperanza. Pero también tenemos otra realidad, también tenemos los porcentajes de población con segundas dosis. No nos olvidemos que necesitamos 2 dosis para esta variante que, como bien decían en el tape, es más transmisible, entonces se necesita como más anticuerpos para neutralizarla. Y bueno, también van a influir otras cuestiones, como quizás las climáticas. Hay que ver, ¿no? Yo también coincido con la apreciación de que en Brasil se viene bravo, pero... quizás por un principio precautorio habría que esperar a ver qué pasa, ¿no? Ahora digo, hay como muchas cosas. El análisis epidemiológico, si se quiere, es una cosa. Esta cuestión de, tenemos las elecciones dentro de muy poquito, se anuncia. Esta semana Trota anuncia un incremento de la presencialidad en las escuelas. Lamens, el anuncio de un experimento para ver cómo funca el tema del el público en las canchas, ¿no? En el fútbol. Entonces, yo estoy absolutamente convencido, Diego. Pero en ese marco, Dani, ¿se puede apretar botón rojo y volver para atrás? ¿O se estira al máximo? Lo que pasa es que el botón rojo lo vas a tener que apretar si que realmente estás apretado. Es decir, si vos llegás a volver, Dios no lo permita, ojalá que nos estemos equivocando todos y que la variante Delta no se comporte como se ha comportado en Europa, que la suba de las temperaturas que van a llegar, porque llega septiembre, después de octubre, nos ayuden. Pero si no nos ayudan, las elecciones en general son el 14 de noviembre. Y si vos tenés un 70-75% de ocupación de camas, y lamentablemente algo vas a tener que hacer. Después que la gente te dé bola o no, es otro tema, porque ese también es un tema. Pero también, una cosa es el protocolo y otra cosa es el cumplimiento. Pero el mensaje que se está dando en este momento... Digo, no advierte eso. No, porque hay elecciones en 15 días, y eso está claro. Y no es lo mismo, una cosa son las clases, ¿no? La educación, chicos que perdieron clases todo el año pasado, mucha necesidad de socializar, y otra cosa quizás serían cuestiones menos esenciales, como a lo mejor participar de torneos o visitas o ver partidos de fútbol y ese tipo de cosas. Me parece que en esto, que no sabemos cómo se va a comportar, hay que ser un poco cautos y ver a ver qué pasa. ¿Activamos el botón?
bueno, si vemos una suba de casos, por ahora tenemos una serie de casos sin nexo, hay que ver si, digamos, lo que pasa es que cuando llega se transmite y mucho. Claro, ¿no? esa es la particularidad de la Delta. Claro. Por precaución, bueno, esperemos a ver qué pasa. Si total, bueno, hemos llegado hasta acá, ¿no? Es que hay que hacer un esfuercito más. Pero diferenciamos, una cosa son las clases, que es algo esencial, y otra cosa quizás podría ser participar o... La gente del fútbol, decimos claro, el fútbol. Mira, quiero unos datos, porque digo, pedimos un panorama, pero datos concretitos que has estado trabajando. Por un lado vos, Miriam, por otro vos, Nati, digamos, con respecto a... Estuviste hablando con Humberto de Bat, y este tema de, a ver, ¿cuándo nos tiene que preocupar la variante Delta acá? Un poquito en base a la charlita que tenías. Claro, es una pregunta, digamos, que hemos hecho los medios estos días, digamos, ¿cuándo va a llegar la tercera ola? ¿Va a haber un brote? Que la estuviéramos esperando. Como si, no sé, las preguntas por ahí van un poco, bueno, va a pasar dentro de una semana, 2 semanas. En realidad hay como... hay que ver el recorrido que ha tenido esta variante, y la única referencia que en este momento nosotros tenemos es, como decían los chicos, lo que pasó en Europa. Entonces podemos tomar el caso del Reino Unido, quizá en población son un poco más que nosotros, digamos, pero es uno de los países que más ha vacunado. Ellos ya tienen el 60% de la población ya con las 2 dosis. Nosotros no estamos al 30, ni ahí, digamos. Claro. Panorama diferente ya en ese sentido, también que es diferente la geografía, ¿no? Claro, si miramos el recorrido que ha tenido esta variante en Europa, o sea, ha reemplazado a la que había ya, que era la predominancia, era la de alfa. Sí. Acá, como explicaban los chicos, en Latinoamérica, bueno, podemos hablar puntualmente de Argentina, teníamos gamma, que es la de Manaus, como se conoce coloquialmente, ¿no? Entonces, primero tiene que haber, digamos, que es lo que encendieron las alarmas estos días, digamos, una aparición, digamos, de una detección esporádica de casos, que es justamente lo que estamos viviendo ahora. El brote que hubo en Córdoba con el viajero de Perú, que lamentablemente se murió, lo que pasó en Dianfune, después tenemos lo de Buenos Aires, Salta, Mendoza, digamos, como casos esporádicos. Podemos decir que tienen que haber como 5 pasos, quizás, hasta que podamos ya tener una proyección más concreta de lo que va a pasar. ¿Casos esporádicos? Claro, casos esporádicos. Después tiene que aumentar esta frecuencia de casos esporádicos, digamos, que cuando empecemos a ver cada vez más... Cosa que no se ha visto hasta ahora. Hasta ahora no se ha visto, pero ya vamos viendo. Por eso todos dicen, de hecho ayer la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo, estamos cerquita de la circulación comunitaria. Porque ya empezamos el camino. Claro, empezamos el camino. Parece una cuestión, por ahí, para el que nos está viendo, parece semiótica. Una cosa es la circulación comunitaria y otra es el predominio de una variante, sí, claro, que no es lo mismo. Lo que pasa es que el problema con esta variante... es que es como que va tirando chispazos, ¿no? Va como tirando chispazos. Hoy hablábamos de los incendios, ¿no? Sí. Y en el momento que prendió, se diseminó, y se disemina mucho. Claro, pero eso, digamos, para llegar a eso tenemos que tener el aumento, digamos, la frecuencia de estos casos esporádicos, y después tiene que pasar que haya, digamos, un incremento sostenible en el tiempo, o sea, tienen que aparecer cada vez más, como decimos, ya no sean chispazos, sino que tienen que aparecer con más frecuencia, sí, y se tiene que, digamos, diseminar geográficamente. Cuando ya hayan pasado esas 4 cosas, digamos, nosotros entramos en un umbral de los casos, que es donde, digamos, entre el 1 y el 5% de los contagios, es decir, 1 de cada 100 contagios tiene que ser Delta. Claro. Digamos, ya cuando entras ahí, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, digamos, ahí ya estamos en una situación complicada, pero lo que es interesante... en el sentido de que se disperse. Digamos que ya no podemos medio echar marcha atrás, a menos que volvamos a una restricción. Lo que decía Debat, creo que nos debe haber dicho a todos lo mismo. Cuando llegaste al 5%, del 5 al 50 con la Delta, es cuestión de un mes. Claro, lo que pasa es que ahí hay una ventana de tiempo, entonces ahí ya se puede, digamos, tener una perspectiva más concreta. De 3 a 6 semanas es lo que vos decís, llega al 50% de predominancia. Y ahí está la rapidez. Es algo que se contagia muy rápido, como decía Natalia. Entonces, de 6 a 8 semanas ya podríamos tener, digamos, la predominancia de esta variante que se contagia rápido, que tiene alto índice de letalidad, digamos, en un 90% de la población. Bueno, esto ha pasado en Europa. Paréntesis pequeño. Estamos hablando de biología, sí, y 1 más 1 no es 2. No, claro. Los pasos que explicaban... Porque no solo hablamos de biología. Hablamos de comportamientos sociales, claro, ¿no? Digamos, pero si hablamos de virus, sí, son los pasos
que transitamos el año pasado cuando por primera vez se introdujo el SARS. ¿Se acuerdan que al principio era, Córdoba tenía o no transmisión comunitaria, pero si tenemos estos casos sin nexo en tal barrio o cerrar, no, pero no predomina? Como vos decías, son cuestiones semánticas, pero digamos, no nos olvidemos que Argentina y nuestro país tiene una realidad particular y a lo mejor la Manaos le gana o no. Pero digamos, no es 1 más 1, 2. Hay que esperar, ¿no? Y mientras tanto, y por eso tenemos, digamos, la referencia de Europa, porque acá todavía no, y de hecho en Europa funcionó con Manaos, y acá tenemos, la predominancia. Por eso vuelvo a lo que decía, disculpame, para cerrarlo, un poco lo que decía, lo que dice la gente del Consorcio País. La referencia de Brasil es porque en Brasil se comportó como todo el continente, como toda la región. Y Brasil se está comportando de otra manera con la Delta. Entonces, eso es lo que preocupa. Que si pasa en Brasil, probablemente pase lo mismo. Exacto. Venga bajando. Bien, justamente decíamos, la importancia de tener vacunada a la población. La vamos a sumar a Belkis Maleto, es inmunóloga e investigadora del CONICET. También los invito a ustedes si quieren preguntar o quieren hacer alguna consulta. Belkis, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, venías escuchando un poquito lo que estábamos hablando acá en la mesa, me imagino. Así que te pediré una primera opinión de un panorama general teniendo en cuenta la población que en este momento tenemos con el esquema completo de vacunación y lo que puede pasar con la variante Delta. La verdad que el panorama que ustedes han descrito está perfecto. Quizás hay algunos primeros casos de variante Delta, pero no está predominando. Hay una diferencia con lo que ha pasado en Reino Unido, porque nosotros ahora tenemos en circulación la variante Manaos, o sea que el comportamiento de la Delta puede ser distinto con este panorama, y tenemos una gran población vacunada, y lo importante es completar la segunda dosis. Eso se ha visto que ayuda mucho a defendernos contra la variante Delta. De hecho, a Reino Unido no le fue mal con la variante Delta. Si bien ha tenido numerosos casos de infectados, los casos de personas internadas han sido mucho menor en relación a lo que ha sido la primera ola o la segunda ola. Y eso, indudablemente, es por la vacunación. Justamente, hablamos de vacunación. Esta semana surgió una especie de polémica por esto de las vacunas que estaban o en un freezer o guardadas, o el ritmo de la vacunación que iban llevando los distritos. Vamos a ver un tape, unos segunditos. Hablan el doctor Hugo Pizzi y la ministra Carla Bisotti cuando llegó de Rusia y justamente se refería a esto del ritmo de vacunación. ¿Cuánto tarda una vacuna de llegar desde Ezeiza hasta el brazo? Lo vemos. En boca y en nariz, el virus, o sea, de la India Delta, tiene 1260 veces más que el virus original y los que están dando vueltas. O sea que simplemente hablando, sin elevar la voz, sin ser vehemente, simplemente saludando. El ejemplo, yo paso por el estudio, quiero saludarlos nada más. Hola Silvina, hola Andrés, y ya están contaminados si yo soy un enfermo. Ahora, yo hago todos estos enunciados, pero debo decirle, el que está vacunado, que se cuida y usa buenos barbijos, no le pasa nada. El barbijo es hecho con telas de la casa y demás. Hoy en día para Delta no es suficiente. Córdoba lo está haciendo muy bien. Llegan las vacunas y se colocan inmediatamente. Pero hay otros distritos de la nación que increíblemente tienen vacunas en los freezer, según qué tipo de vacuna es, o en las heladeras. No hay ninguna vacuna en la heladera. Cada vacuna que llega está en constante movimiento, desde que baja del avión hasta que se sube al camión, hasta que llega el operador logístico, se libera, se acondiciona, se distribuye a las provincias. Hay miles de kilómetros hasta las provincias. Llega a las provincias, tiene el mismo proceso, llega a los vacunatorios, hay provincias extensísimas, se dan los turnos, van las personas, se aplica la vacuna y se registra esa vacuna. Bueno, más allá de la polémica entre el Gobierno Nacional y algunos infectólogos, no te voy a meter en esa polémica, Belkis, sino simplemente preguntarte cómo ves el ritmo de vacunación actualmente. Digo, esto de cuánto tarda una vacuna entre
que llega a la Argentina y que va hasta el brazo de las personas? Yo creo que el ritmo de vacunación es muy bueno. Nosotros vivimos en un país donde es muy amplio, tenemos una geografía muy diversa, la población es muy grande, así que la logística no es nada fácil. Y además tenemos muchos tipos diferentes de vacunas, que a mi forma de ver, esto a lo largo va a ser una ventaja. Entonces, creo que no es una tarea fácil, pero no conozco lo que pasa en todas las provincias, quizás conozco más lo que pasa acá en Córdoba. Me parece que la vacunación está funcionando muy bien. Sí, yo coincido con Belkis, me parece que es una discusión... Perdón. Sí, perdón, no, me parece que es una polémica absolutamente coyuntural y que de acá a un mes y medio va a ser si es que se mantiene el ritmo, va a ser una discusión intrascendente. Sí me preocupa, por ejemplo, que los fines de semana baje mucho el ritmo de vacunación, por un lado, porque vos ves el pico del monitor y todos los fines de semana baja. Son 2 días. Es más o menos como el ritmo de testeos. Como el ritmo de testeos, esa es otra discusión también. Son 2 días, todas las semanas son 2 días que baja mucho. Eso me parece que debiera corregirse. Coincido con esto de que el país es muy grande, es muy desigual, geográficamente es muy complicado para recorrer. Las vacunas tienen su logística que también es complicada. Por supuesto que no es fácil. Y tampoco hay demasiadas alternativas, porque yo pensaba, bueno, ¿y cómo se hace? A ver, para acelerar, ¿vas casa por casa? Imposible. Se habían ofrecido los farmacéuticos en algún momento con las cadenas de farmacia, es decir, acelerar implica poner en marcha logísticas que, imagino, no deben ser fáciles, poner en marcha de un día para el otro. Justamente, Belkis, por eso te preguntábamos, con este ritmo de vacunación, ¿cómo veías el tema de la llegada de la variante Delta? Con una progresión, a ver, lo explicábamos recién, lo explicaban a nuestra colega, bueno, tiene que pasar un tiempo hasta que hay una detección de un 1 a un 5% de casos para hablar ya de una progresión poco controlable, por decirle de alguna manera. En fin de agosto nos va a tomar con un poco más del 30% de la gente con el esquema completo. ¿Se puede llegar a acelerar más? Eso es un buen porcentaje. ¿Cómo lo ves? Claro. Teniendo en cuenta lo que pasó, por ejemplo, en algunos estados, por decir, 3 estados de Estados Unidos que tenían ese porcentaje con el esquema completo y están teniendo serios problemas con la variante Delta. O quizás también se le pueda preguntar qué opina de qué porcentaje o qué inmunidad, si cree en la inmunidad de rebaño, qué porcentaje de la población necesita los dos, tener los esquemas completos como para de alguna manera frenar un poco el impacto de esta variante. ¿Belkis? Sí, bueno, yo soy bastante optimista. Yo creo que el porcentaje de población vacunada es bueno. Por supuesto que ojalá podamos completar lo que más podamos el esquema, o sea, dar la segunda dosis. También creo que todas las vacunas que estamos usando nosotros son muy buenas vacunas, y si bien a veces se habla de que los anticuerpos bajan, que la capacidad de los anticuerpos neutralizantes frente a estas nuevas variantes bajan, eso solo es una parte de la inmunidad que desarrollan las vacunas. Hay otra parte que es la inmunidad celular, que normalmente no se mide porque es costosa, porque requiere equipos especiales. También nos dan protección. O sea que yo creo que nos va a ir bastante bien, como le ha ido a Reino Unido. El porcentaje es difícil de saberlo, pero bueno, quizás un 60 o un 70%, al menos de los mayores de 50 años, debería ser en breve vacunado con el esquema completo. Diciendo un poco con lo que ustedes dicen respecto a Estados Unidos, los estados que han tenido más problemas en el país del norte son los del sur, aquellos donde el porcentaje de vacunados es baja. No porque no tengan vacuna, sino porque no se quieren vacunar. Hay mucha resistencia. Sí, justamente hacía referencia a eso, pero digo, es algo que te muestra el panorama.
acá los tenía anotados, Florida, Georgia y Luisiana. Claro. Cerca del 40% de las internaciones de todo el país. O sea, el 40% de los internados de Estados Unidos están en estos 3 estados y tienen esquemas completos en el 38% de la población. Por eso hacía una referencia. Si nosotros vamos a los alcanzar, más conservadores, ¿no? Exacto. Vamos a alcanzar un 30%, o estamos cerca de alcanzar un 30%, por eso digo, puede ser un espejo en donde mirarse. Miriam, ¿querías preguntar algo? Sí, Belkis, una vez que tengamos, digamos, creo que estamos todos optimistas que se va a avanzar con el esquema de vacunación y que se va a lograr, digamos, vacunar a mayor porcentaje de gente con las 2 dosis. Una vez que pase eso, digamos, ¿cómo podemos socialmente aplastar esta curva, digamos? Porque la vacuna no es suficiente para aplastar, digamos, la curva de contagio. O sea, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer, quizás en términos sociales? Porque la inmunidad de rebaño es algo que se va como postergando, es algo como un sueño, algo que no existe quizás, pero es difícil de lograr. Y la manera sería frenando la circulación del virus. Pero, ¿cómo aplastamos esa curva? Digamos, ¿qué hace falta aparte de la vacunación? Yo creo que estamos en este momento empezando una etapa nueva. Las vacunas que hay hoy, como creo que ya se ha dicho, muchas veces no protegen de la infección. Por eso, por más que nosotros estemos vacunados, tenemos que seguir con todas las medidas de cuidado. Pero hacen algo muy importante. Previenen la enfermedad, sobre todo la enfermedad grave y la muerte. Entonces yo creo que realmente ya estamos comenzando una nueva etapa. Quizás en el futuro vengan vacunas de segunda generación, por ejemplo, vacunas que se puedan administrar por vía nasal, y a lo mejor esas vacunas van a prevenir la infección. Entonces ahí puede ser que se abra una nueva etapa. Pero yo creo que ya estamos transitando una etapa distinta a la de hace un año y medio atrás. Yo sé que en un panorama en el que venimos, donde estamos tratando por lo menos tener una mirada optimista hacia el futuro, me voy a poner pesimista de vuelta. Los invito a ver uno de los tapes que tenemos preparados, que tiene que ver con la geopolítica de las vacunas, la desigual distribución que se da en todos los aspectos, y la pandemia mostró que en las vacunas no era la excepción. Países a los que les sobran las vacunas y países donde ni siquiera se alcanza el 2%, y lo que esto puede generar. Lo vemos y lo seguimos charlando. Nancy Nanu murió de coronavirus. Tenía 27 años. El problema que derivó en la muerte de mi hija fue, en primer lugar, que no había suficientes vacunas en el país. Más del 98% de los africanos, como Nancy, no tienen acceso a una vacuna en su país, Kenia. Hasta que no alcancemos una alta tasa de vacunación, la gente seguirá muriendo, seguirá enfermando. Si permitimos el caldo de cultivo de las nuevas variantes que hacen que la gente se contagie más, el brote se extenderá a zonas que ahora pensamos que son seguras. Erosionará no solo la salud de los grupos con los que estamos trabajando ahora, sino que echará a perder los logros conseguidos en Estados Unidos y los países de Europa con altas tasas de vacunación. La Organización Mundial de la Salud subraya la urgencia del problema. ¿Realmente aceptamos un 1,5% de vacunación en África, mientras que en algunos países ya llegamos al 70%? El mundo está haciéndolo mal desde el punto de vista moral, epidemiológico y económico. El mundo lo está haciendo mal porque lo viene haciendo mal en otras cuestiones. Esto, Belkis, puede hacer que, por ejemplo, como decía en el tape, que bueno, es un recortecito un poco de la idea principal, pero va a seguir mutando el virus, porque en unos lugares hay mucha gente vacunada, pero en otros casi nada. ¿Cómo puede impactar eso? Sí, es muy real lo que dice el video y también muy triste, ¿no? Yo no puedo creer que esto no se detecte en los países que tengan realmente poder, porque
la forma en que está comunicado el mundo no sirve de nada. Tener países donde toda la población esté vacunado y en otros con una tasa tan baja, porque eso también va a hacer surgir nuevas variantes. De hecho, por ejemplo, la variante Delta ha surgido en la India cuando la tasa de vacunación era muy baja. Por eso también hay que pensar muy bien si es necesario aplicar una tercera dosis. O sea, ahora, perdón, Betty, pero aplicar una tercera dosis, como se habla... A ver, hablamos con un periodista de Israel esta semana, aquí en Canal 10. Nos decía, ya los están llamando para la tercera dosis, pero en otros lugares no tienen ni la primera. Por eso regiones digo con que hay 10%. que pensarlo muy bien y tener evidencias científicas bien fuertes que indiquen que realmente esa tercera dosis sea necesaria. Claro. Ahora, que es tema apasionante. Sí, lo que pasa que, perdón, ¿no? Sí. Lo que pasa es que por más que yo decida no ponerme la tercera dosis, o un país decida, por solidaridad, como los otros días dijo Kreplak o Goyano, alguno de ellos, ¿cómo vamos a pensar en una tercera dosis cuando no hay países que todavía no tienen ni siquiera la primera? Si fuese así de fácil, pero la geopolítica se juega en otros lugares y de otra manera. Entonces, a ver, a Estados Unidos le sobran 2.000 millones de vacunas, no saben a quién ponérsela, porque ellos tienen el problema que nosotros... ¿Te acuerdas cuando discutíamos los primeros programas? El tema de los antivacunas, que no están, digamos. Acá fueron más prensa que otra cosa. Allá tienen un problema serio. Tienen 2.000 millones de vacunas que no se las ponen. La OMS armó, ¿cómo se llamaba? Yo ya estoy grande, me olvidé. El Fondo COVAX. El Fondo COVAX. Un fracaso. Pero es un tema apasionante. El que acaban de... Es un tema apasionante. Porque, a ver, Dani, ¿y por qué los países? Porque hay que asumir que la batalla es global. Claro. Como se combatió la epidemia de SIDA. Pero, ¿por qué los países se pusieron a pensar, no hicieron convenios para conseguir vacunas o mejores precios? ¿Por qué los países salimos todos a ganar la pelea a ver quién colocaba más vacunas? ¿Por qué no nos organizamos en regiones? Bueno, pero no estaba el Fondo COVAX. Estaba el Fondo COVAX. Perdón, Nati, que lo diga así, pero bienvenidos al capitalismo, ¿no? Sí, o sea, lo sé, pero... Donde prima, digamos, el poder, el juego geopolítico, pero vos sabías que aún la en plata... el capitalismo, Martín, hay una herramienta de la Organización Mundial del Comercio en los que los países pueden pedir excepciones en las patentes. Por ejemplo, puede solicitar, y lo hizo Israel. Bueno, tema interesantísimo. Lo hizo Israel. ¿Quién liberó las patentes, por ejemplo, en este momento? Pero fíjate que Israel, Rusia y Hungría pidieron para determinados medicamentos la excepción, una flexibilización de acuerdo que le permitía acceder a un costo menor. Claro. Esas herramientas son legales y los países quizás no los utilizan, no lo sé por qué, pero hay que empezar a pensar en términos de cómo afrontamos todos esto. Y hay que empezar a pensar, no, quizás a lo mejor yo añoro que exista un Salk o un Sabin que lo donó a la patente. No va a suceder, yo lo sé, estamos viviendo en épocas y encima de elecciones. Pero digo, tenemos herramientas legales para que los países en vías de desarrollo puedan obtener costos más bajos de los tratamientos y no lo estamos usando. Vos hablar de capitalismo, pero es una cuestión de supervivencia del sistema. Absolutamente, cuando vean impactado, digamos, o sea, esta pandemia empezó el año pasado, ¿no? Cuando se sacó la vacuna, empezaron a vacunar. Yo creo que cuando vean que variantes como Delta, de hecho ahora cuando ya hay vacuna, Delta viene justamente lo que vos decías, del país que tenía un porcentaje muy bajo de vacunación. Digamos, no había vacunas ahí. Van a seguir surgiendo variantes que van a venir de otros países o de otras regiones donde no se vacuna, donde no se inocula, y eso va a impactar en las economías de los países más desarrollados. Yo creo que el punto de inflexión para esta jugada, más allá de los instrumentos legales que hay, es justamente cuando al capitalismo le pega justamente en lo económico. Recién ahí, quizás los países que tienen el poder de ya le pegó, pero digamos, esto viene, ya estamos viendo que es cíclico, ya otra variante más el año que viene quizás sigue mutando, pasamos a otra variante, entonces en algún momento pero a Estados Unidos, buenísimo. por ejemplo, Miriam, a ver, le interesa vacunar a los turistas que llegan a Miami, pero digamos, no le interesa que en la otra punta del mundo esté vacunado el 2% de la población. Esta cuestión de las patentes, Becky, vos que venís siguiendo el tema vacunas,
No sé, a mí me resulta, la verdad, muy chocante que en este momento no se liberen, por ejemplo, las patentes, más allá de, como dice Nati, haya instrumentos para tener una fabricación más barata. Pero, ¿cómo lo analizás vos? Creo que liberar, o sea, a ver, porque una vacuna no solamente tiene una patente con lo que es la fórmula, o sea, el contenido de la vacuna, sino que una vacuna puede tener varias patentes, es decir, el contenido, cómo después se formula, cómo se fabrica, y yo realmente creo que es el producto de un esfuerzo, ya sea público como privado. O sea que yo no estoy en contra del patentamiento de las vacunas, para nada. Pero sí me hubiera gustado, por ejemplo, que COVAX, que fue una iniciativa muy buena, pero terminó siendo una utopía, ¿no es cierto? Que era una iniciativa a través de la cual como una especie de cooperativa, podían todos los países acceder de forma más equitativa con las vacunas. Y bueno, realmente no fue así. Y hay otro problema también que creo que en algún momento los estados van a tener que empezar a resolver, que es el tema de, por ejemplo, que Sputnik en este momento no está aprobada en Europa, entonces a veces la gente necesita viajar por cuestiones de trabajo o de familia, y es gente que quizás tiene puestas las 2 dosis de Sputnik, es una vacuna excelente como las otras vacunas, y llega a Europa y es considerado que es una persona que no está vacunado. Eso también es algo que es totalmente incoherente, y yo creo que los estados van a tener que comenzar a analizar y a resolver esto, y también creo que es geopolítico probablemente. Dani, ¿querías decir algo? No, sí, coincidía con lo que estaba diciendo, y me parece que el tema de la fabricación de vacunas, patentes, es un tema tan complejo. Es decir, lo que hablábamos medio fuera del micrófono con Nati, es decir, no es solamente liberar una patente, tenés que fabricar, tenés que tener capacidad, tenés que trasladarle. Es decir, lamentablemente hay países, y hablemos de África, que no tienen esas condiciones, que si no hay una solidaridad o un intercambio, un negocio que venga por detrás de esa solidaridad, y no le van a llegar, lamentablemente. Bueno, así. sí, un ejemplo. Ahora, es raro también en esa lucha geopolítica que se vio, recién decía yo irónicamente, bienvenidos al capitalismo, pero digo, se vio el accionar de Estados Unidos, se vio el accionar de Rusia, que mucho antes de tener vacunada a su población empezó también a hacer un juego geopolítico, como China también lo hizo, para entrar en muchos países con su vacuna, ¿no? Claro, pero fíjate vos que va más allá del tema de las vacunas, el tema de las patentes. Hay un medicamento que la Organización Mundial de la Salud le está recomendando su uso porque aparentemente reduciría la mortalidad en pacientes críticos, que se llama tocilizumab, ¿no? Este medicamento es biológico, es muy costoso, y fíjate vos que cuesta $3.500 en Estados Unidos, 400 en Australia, y en India sale menos. ¿Qué pasa? Roche dijo, el laboratorio productor, bueno, a los países en vías de desarrollo voy a liberar la vacuna. Ahora, ponete a producir un medicamento biológico con biosimilares. ¿Quién lo hace? Pero bueno, quizás a lo mejor los países puedan decir, bueno, pongámonos de acuerdo para que el precio sea razonable y yo lo pueda pagar. Si sabemos que la industria no va a perder en esto, no es que me lo des gratis, poneme un precio razonable, o sea, y pone un poco de lógica también en lo que vas a cobrar para esto, digamos. Es como que también un poquito de razón o de orden. Sí, Totalmente. Para eso yo me lamento mucho el fracaso de COVAX. Lamento mucho porque cuando todo esto arrancó, yo no sé si ustedes se acuerdan, porque también hay que decirlo, es decir, vos, Nati, que has investigado el tema, lo sabés mejor que la doctora ni hablar, es decir, se ha hecho en términos científicos algo que eso sí es una verdadera gesta. Lo que habitualmente lleva, doctora, 8 o 10 años, se desarrolló en un año y medio. Sí. Y encima sirve, porque, como usted bien decía, todas las vacunas, en mayor o menor medida, sirven, está probado que sirven. Bueno, es una verdadera gesta eso. Cuando arrancó esta gesta, ¿se imaginó otra cosa?
Porque yo lo recuerdo, el año pasado decían, ojo, si no nos vacunamos todos, si no avanzamos en esto, van a empezar a surgir nuevas variantes acá, nuevas variantes allá. Para eso se creó el fondo COVAX y de repente no sé qué pasó con COVAX. Les agradezco a todos, la verdad que podríamos seguir muchísimo el tema porque está más que interesante. Belkis Maleto, muchísimas gracias por participar de Redacción Abierta. Seguramente te convocaremos nuevamente. Chao, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches. A mis colegas también, muchísimas gracias por estar por acá. Gracias a vos. Nos vamos a una pausa bien cortita. En un ratito seguimos un poco hablando del tema. Negacionismo y neoliberalismo, un estudio de la universidad muy, muy interesante. Vamos a tratar de desglosarlo por aquí con uno de los politólogos que lo ha realizado. Ya venimos. Segundo bloque de Redacción Abierta, lo decíamos recién, el fenómeno del negacionismo, dicen un estudio de unos investigadores de la universidad, dicen no es una manifestación nueva y sí tiene que ver con el neoliberalismo. Los antivacunas, dicen, son solo una parte de esto y es un fenómeno que se vio un poco acentuado en la pandemia, como lo decíamos recién, no quizás acá en Argentina, pero sí tiene preponderancia en otros lugares. ¿De qué se trata un poco esto? Vemos tape introductorio y lo charlamos por aquí.
Estamos hoy aquí para denunciar que esto es una falsa pandemia. A mí me gustaría, como a cualquiera creo, pensar que el virus no existe, pensar que no ha habido muertes o poder funcionar sin mascarilla o poder funcionar sin distancia social. Y no tenemos por qué llevar mascarilla, no nos deja respirar, es una tortura. Decirle a la gente que no intentes hacerme cambiar. Se aprovechan de esa inseguridad, se aprovechan de esos vacíos de información que no tenemos a día de hoy y llega alguien que nos construye un discurso más sencillo, más simplificador, aunque esté basado en mentiras, pues me hace sentir incluso mejor, ¿no? Me hace sentir, entre comillas, como ellos dicen, liberado. Están atentando contra nuestros derechos humanos universales. Todo lo que están argumentando con un 0, algo de mortalidad no se sostiene. Denunciar que nos están engañando. Que nos digan la verdad. Los argumentos conspirativos son los que mejor funcionan en las redes sociales. Los algoritmos potencian esos argumentos. ¿Por qué? Porque el tráfico de la conspiración genera mucha más publicidad, porque genera mucho más tránsito en poco tiempo. Una de las cosas que les van a decir a estos movimientos es que dejen de escuchar los medios convencionales de comunicación, que dejen de escuchar al ministerio, que dejen de escuchar a la Organización Mundial de la Salud, que la tachan de corrupta, que busquen sus medios alternativos. No hay pandemia. No hay pandemia. Esto es una falsa, es plandemia. Lo han planeado con antelación. Vale. Con este fin. Vacunas, genéticas, genocidio. Sí. ¿Detrás de todo esto quién está? La Organización Mundial de Salud. Sí. La Fundación Gates. Sí. La Fundación de Soros. Sí. Y otros. Esto es solo una parte, es una manera de introducirnos al tema. Le vamos a saludar a Juan Reinares, doctor en Ciencia Política, investigador de CONICET. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Contame un poco de qué va este trabajo que han realizado ustedes, que vincula lo que es el negacionismo, no solamente en los negadores de la pandemia, los antivacunas, sino lo abren un poco más, Juan, ¿no? Sí, en realidad el trabajo tiene que ver más que todo con lo que son las subjetividades neoliberales, ¿sí? O cómo el neoliberalismo tiene efectos en la subjetivación de la época. A ver, y con el negacionismo, digamos, es uno de los aspectos que hoy tienen muchísima relevancia respecto de la pandemia. Pero como dijiste antes, el negacionismo no es algo que haya surgido con la pandemia, sino que como con un montón de otras discusiones se han puesto como más en tela de juicio, digamos, más en el debate público, porque el negacionismo se le suele considerar el negacionismo del Holocausto o el negacionismo en Argentina de la última dictadura cívico-militar. Es verdad, digamos. Pero, justamente hoy, viste, salió, hoy o ayer creo que fue un proyecto presentado por algunos diputados del Frente de Todos para penalizar esas conductas. Incluido Pablo Carro. Incluido Pablo Carro, diputado cordobés, exacto. Sí, bueno, me parece que ahí es interesante ver que el negacionismo, ese tipo de negacionismos, digamos, un negacionismo más moderno o tradicional de alguna manera, se inscribe en algún tipo de proyecto político, con el cual uno puede no estar de acuerdo, pero que es un proyecto político que tiende a negar algo que sucedió, pero en el nombre de algún tipo de valor o disvalor, ¿sí? Pero el proyecto al fin. Mientras que los negacionismos como el de la pandemia o quizás el negacionismo del cambio climático, que también es muy común escucharlo hoy en día, o el terraplanismo incluso, ya no solamente rechazan algún tipo de evidencia en el marco de algún proyecto político, sino que rechazan cualquier tipo de evidencia científica y en general rechazan cualquier tipo de referencia de autoridad, digamos. Me parece que ese es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, digamos, de cierta novedad de este fenómeno. Es difícil hablar de novedad en procesos sociales porque siempre uno puede reconocer trayectorias y tradiciones, pero me parece que hoy en día es muy fuerte, uno de los elementos más importantes, el de que los negacionistas, que no son todos de derecha ni son todos neoliberales, pero hay una fuerte correlación, una correlación bastante positiva entre los dos fenómenos. Los negacionistas rechazan cualquier tipo de argumento cuya conclusión les lleve a restringir su libertad. Me parece que hay un punto muy importante del negacionismo actual, que es el lugar que ocupa la libertad en este tipo de discursos. Me hablas, y por allí, con lo primero que lo relaciono, en un fenómeno político en la Argentina es con ciertas adscripciones a movimientos libertarios, el ascenso, por lo menos, no sé si electoral o de adhesión, pero sí ascenso por lo menos mediático y de impacto social que está teniendo alguien como Milei, digamos, claro, por ejemplo, digamos,
¿Puedo asociarlo por ese lado? Me parece que hay algunos elementos como para asociar dos fenómenos de la época, que tienen que ver con ese negacionismo y el auge de una nueva derecha, como se suele denominar, que inclusive no tenemos todavía nombres muy claros para definirlo desde la ciencia política. Nueva derecha, algunos le consideran como populismo derecha, que me parece bastante polémico llamarlo así. Y en los dos fenómenos podemos rastrear algunos rasgos de la época en torno a ese individualismo exacerbado, ¿sí? En el cual cualquier sospecha de imposición a ese ámbito de mi libertad originaria, entre comillas, o individual, se ve como algo que hay que rechazar de plano, que hay que segregar absolutamente. Algo medio contradictorio, ¿no? ¿Vos, Nati, claro, querías preguntar? Juan, quería hacerte una consulta en relación a si ves alguna diferencia entre la gente que hoy no quiere vacunarse con el movimiento antivacuna tradicional, porque da la sensación cuando uno escucha el tape que acá se trata de a lo mejor gente que está cuestionando o a lo mejor se hace preguntas legítimas en torno a que es cierto que estas vacunas no han completado los estudios de fase que las otras vacunas sí, pero donde se sabe claramente que el costo, digamos que la ventaja de vacunarse es claramente mayor que el que no. Y la otra pregunta es si se puede hacer obligatorio algo que todavía está en fase de investigación. Claro. Sí, me parece que podríamos... Si ves alguna diferencia. No, sí, se podría distinguir una larga tradición antivacuna o que discute la eficacia de las vacunas o sus efectos incluso en la especie. Eso es prácticamente la historia de las vacunas y la historia de los antivacunas también. Me parece que los fenómenos como del negacionismo a la pandemia corren por andariveles algo diferentes, porque es difícil encontrar en los antivacunas más tradicionales algún tipo de explicación conspiranoica respecto de quién quiere instalar las vacunas. Claro. Y hoy en día en los negacionismos actuales es muy común, y eso también aparece muchísimo en los discursos libertarios, en la discursividad libertaria, este tipo de explicaciones o de argumentaciones conspiranoicas que mezclan conspiraciones como desaparecía en el video. Desde la Organización Mundial de la Salud hasta, no sé si nombraron a Soros. Es que Soros aparece siempre. Soros es muy particular. Como un universo medio... Estuve trabajando con militantes y afiliados de Vox en España, en donde la referencia a Soros aparece continuamente para explicar un plan de reemplazo cultural detrás de las masivas inmigraciones, sobre todo de población norafricana. Y eso aparece casi en tándem con este tipo de explicaciones conspiranoicas, en pos de algún nuevo orden mundial que Soros, Gates, las organizaciones como la OMS y líderes populares también que aparecen mezclados, porque los límites son difusos. Hay una conspiración, hay que ver quién juega ahí, va cambiando, pero lo importante es una explicación extremadamente sencilla, muy simplificada, completamente polarizada, y que viene a imponer algo así como un nuevo orden mundial, así lo denominan. Inclusive, bueno, hay literatura al respecto bastante amplia que se encuentra, como también decía el video, en internet, por todos lados. Si vos querés información, la vas a obtener, sobre todo porque querés tener rápidamente algo que te haga sentido, que te dé certeza en un mundo que cada vez es más incierto. Ahora, vos que estuviste hablando con gente de estos movimientos, plantean una resistencia a eso. Primero es negar. Después, plantear una resistencia a eso, tratando de vencer o de aportar otro proyecto, ¿cómo? Inmiscuyéndose en la política, que es lo que rechazan de plano, es meter el caballo de Troya para destruir de adentro, digamos. ¿Cuál es la respuesta que te dan a eso, si es que te la dieron? Sí, hay como un planteo sobre todo lo que... Bueno, puedo hablar de algunas entrevistas a militantes de Vox y que se puede escuchar en la posición pública de los libertarios, de Milei, de Espert. Es un planteo paradójico, como vos dijiste recién, en el cual se quiere hacer política para rechazar la política. Porque aparece todo el tiempo la cuestión, digamos, es un poco la paradoja de la representación hoy. Hoy estamos hace ya, 30 años en el medio de una crisis de representación, sobre todo a partir del menemismo en Argentina. Una crisis de representación que, sin embargo, no puede más que representarse, es decir, no hay otra cosa fuera de la representación política. Es el juego de los partidos y algún tipo de representación. Entonces, vienen a rechazar la representación pensando que, por ejemplo, Milei va a ser el que lleve adelante todos los deseos
que ese electorado no puede llevar adelante, que es vociferar en cámara, decir lo que le suena, lo que le cruza por la cabeza, y eso es más que todo como una canalización de un goce que está ahí. Entonces Milei no viene a representarlos, viene simplemente a hacer lo que ellos no pueden hacer, cosa que también hace Abascal en España, por ejemplo. Les agradezco muchísimo a los dos, nos tenemos que ir a la pausa y ya cerramos el programa, nos hemos quedado sin tiempo, pero es un tema interesantísimo para debatir, hemos desglosado algunos temas políticos, pero vamos a seguir con este tema porque nos interesa muchísimo. Pausa, corte y último bloque para despedirnos. Ya venimos.